Bien, en esta oportunidad les voy a mostrar acá un material que voy a dejar en el aula virtual y se encuentra referido a lo que son los elementos que yo me puedo encontrar dentro de un programa. En ese sentido, lo primero que hacemos, el primero, este material es autoría del profesor Freddy Pedrosa. Estoy haciendo uso del material de él con su consentimiento. Entonces, voy a interpretar lo que él tiene acá dentro de su material, pero me parece que es bastante interesante para los efectos que nosotros podamos abordar acá. Voy a hacer aquí la clasificación de este planteamiento. Dentro de los elementos que yo puedo encontrar dentro de un programa, yo los voy a clasificar acá en datos, expresiones, y operadores. Básicamente son esos. Datos, expresiones y operadores. Y voy a empezar acá con el primero de ellos, que se refiere a lo que son los datos, ¿verdad? Los datos, quizás me faltó uno acá. Datos, aquí en la segunda me faltó este señor, que son los identificadores. Expresiones y operadores. Empezamos acá. Dentro de los datos yo los puedo definir como el insumo, ¿verdad? O el objeto a través del cual operan los computadores, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros hacíamos el planteamiento que hicimos en el laboratorio, los datos se referían a los insumos que yo necesitaba para poder ejecutar algún tipo de operación. Y los datos, de alguna manera, son los que yo identifico en la parte del análisis, como la parte de entrada, ¿sí? En ese sentido, habíamos dicho que los datos eran P1, parcial 1, nota parcial 1, nota parcial 2, nota parcial 3, ¿verdad? Ok, los datos definidos así como tal son los objetos a través de los cuales opera un computador. Yo lo puedo clasificar desde 3 puntos de vista. El primero de ellos, según si cambian o no cambian de valor dentro de la operación. En ese sentido yo puedo decir que los datos, y aquí lo define como identificadores, pero también es válido para lo que son los datos, ¿verdad? Los datos los puedo clasificar yo como constantes o como variables. La definición interna de cada uno de ellos es muy intuitiva. ¿Intuitiva en qué sentido? Constante cuando el dato o el identificador no cambia su valor durante la ejecución de un programa. Siempre mantiene constante, ¿verdad? Y son variables cuando pueden variar o cambiar de valor durante la ejecución de su programa. Esa es la primera clasificación de un dato. Cuando yo voy a definir un dato, ¿verdad? Y voy a expresar acá, voy a seguir aprovechando los momentos que me están clasificando acá. Yo los datos los puedo clasificar como constantes, ¿verdad? Y la palabra reservada o la etiqueta que me va a definir para definir una constante dentro del Turbo Pascal es const. Si yo voy a definir una constante, va a ser a través de esta palabra reservada. Y van a ser variables con la palabra reservada, o los voy a identificar con la palabra reservada var. Si yo quisiese declarar una constante, yo voy a decir dentro del Turbo Pascal, constante, yo voy a decir, qué sé yo, el identificador edad va a ser igual a 23. ¿Sí? Esa es la forma como yo puedo declarar una constante dentro del Turbo Pascal. Y si voy a declarar una variable en Turbo Pascal, esta sí la desarrollamos en clase, pero la recapitulo acá. Será la palabra reservada, var, ¿verdad? Aquí será, voy a poner el ejemplo particular, P1, P2, P3, 2 puntos, el tipo que yo requiera. En ese caso nosotros habíamos manejado que las notas eran de tipo real, ¿verdad? Aquí quizás le faltó un punto y coma porque todas las sentencias en Turbo Pascal están separadas por el punto y coma. Esa es la primera clasificación que yo le puedo dar a los datos o identificadores, ¿verdad? Según si cambian o no cambian de valor, constante o variable. También hay una segunda clasificación de los datos
de acuerdo a la estructura en la cual, cómo ellos almacenan sus valores. Me explico. Los datos yo los puedo clasificar como datos simples, ¿verdad? Y la definición conceptual sería literal. Un dato es simple cuando a través de un identificador almacena un valor. Aquí le hacen un ejemplo bien particular. El dato A o el identificador A tiene asignado un único valor. Es decir, un identificador almacena un solo valor. Esos son los simples. Y los datos estructurados son aquellos que a través de un identificador almacenan más de un valor del mismo tipo. En ese sentido tenemos que los datos estructurados que nosotros vamos a desarrollar acá en el curso los podemos clasificar en vectores como arreglos unidimensionales y matrices como arreglos bidimensionales. O sea, vamos a trabajar con vectores y matrices, arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Aunque existen otros tipos de datos estructurados tales como los registros, archivos, conjuntos, pilas, entre otros. Nosotros no vamos a llegar a este nivel de especificidad de datos estructurados, solo nosotros vamos a manejar lo que son vectores y lo que son matrices. Entonces, vuelvo para acá. Dentro de los datos estructurados, ¿verdad? Yo puedo clasificarlos como estructurados. Vengo yo con los vectores, arreglos unidimensionales, ¿verdad? Es decir, voy a tener algo así, una estructura de este tipo, a sub 1, a sub 2, punto, 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 a sub n. O también puedo tener una matriz algo así como esto, ¿verdad? Dos dimensiones, una dimensión que se encuentra referida a las filas y una dimensión que se encuentra referida a las columnas. De manera que aquí voy a tener el elemento fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, punto, 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 fila 1, columna n, y así sucesivamente hasta que yo llegue acá al elemento a sub n, asumiendo que esto es un arreglo de n filas por n columnas. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de estos dos elementos? Bueno, que a través de un identificador, en este caso, tengo asociado más de un valor. Igual manera, aquí un identificador A, tengo asociado un conjunto de valores que se encuentran en este tipo de estructura. Y esa es una de las ventajas, o no digamos una de las ventajas, sino que una de las características principales de los datos estructurados, haciéndole contraparte a los datos que están clasificados como una estructura simple, que es lo que nosotros manejamos hasta ahora. Por ejemplo, habíamos dicho que P1 tiene asignado algún valor B sub 1, tienen un único valor, entonces un identificador tiene asociado un único valor. ¿Sí? Hasta ahora, y casi que a la mitad del curso, nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de datos. Va a ser más allá de la mitad del curso cuando nosotros empecemos a manejar lo que son vectores y lo que son matrices. Eso con respecto a la segunda clasificación. En lo que se refiere a una tercera clasificación, y también nos compete ahorita aquí a este nivel del curso, es la clasificación de acuerdo a su tipología. Es decir, nosotros podemos clasificar los datos numéricos o no numéricos. Dentro de los numéricos tenemos los enteros, ¿verdad? Y aquí está dentro del material la descripción de cómo representa un dato entero dentro del Turbo Pascal con la palabra reservada integer, ¿verdad? Los reales con la palabra reservada real, y los complejos. Pero los complejos en Turbo Pascal no existen. Yo no puedo representar en números complejos como tal, al menos que haga un artificio de concatenación, pero no lo vamos a abordar nosotros. Entonces, dentro de los numéricos nosotros tenemos los enteros, que los puedo clasificar como integer, y los reales, que los puedo clasificar con la palabra reservada real. Aquí está una breve descripción. Vamos a ver si puedo agrandar esto acá. No lo puedo agrandar, se me escapa acá. El rango de valores, pero eso está dentro del material, el rango de valores que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Eso con respecto a la parte numérica. Con respecto a la parte no numérica, yo tengo los datos de tipo lógico
y en Pascal lo voy a declarar con la palabra reservada boolean, que pueden tomar dos posibles valores, verdadero o falso, sí o no, ¿verdad? Los datos de tipo carácter, ¿verdad? Destinados o representados con la palabra reservada char, ¿verdad? Los datos de tipo cadena o cadena de caracteres con la palabra reservada string, ¿verdad? Donde dentro del corchete voy a poner el número o la longitud de ese tipo de datos, ¿verdad? Me voy a trasladar para acá para que hacer un pequeño ejemplo de cómo sería la clasificación. Suponga que yo voy a dejar, bueno, aunque nosotros ya habíamos visto algunas declaraciones, sobre todo de datos de tipo real, ¿verdad? Yo tengo que la declaración en Turbo Pascal se hace con la palabra reservada var de las variables, ¿verdad? Entonces yo puedo decir P1, esta sí, P2, P3, dos puntos tipo. Yo puedo decir que puede ser de tipo real, ¿verdad? Punto y coma. Esto yo puedo decir B1, B2 de tipo entero, integer, ¿sí? Yo puedo decir ahora nombre, estado civil, ponemos acá estado civil, de tipo string, y entre corchetes le puedo poner la longitud 20, ¿verdad? Le puedo decir respuesta, o le puedo poner res de tipo char, ¿sí? Ahí tengo los dos enteros y yo puedo decir verdadero o este señor B de tipo boolean. ¿Sí? Esta es la forma como yo declararía estos valores en Turbo Pascal. Los reales, los enteros, cadena de caracteres, carácter y boolean, que son los que pueden tomar dos posibles valores. Entonces ya nosotros vimos en el laboratorio cómo declarar los tipos enteros, ¿verdad? Aunque está implícito acá que cuando yo tengo datos del mismo tipo, ¿verdad? Los podemos colocar simplemente en una misma línea, solamente separados con coma, cuando son del mismo tipo. Cuando son de tipos distintos, cuando tiene otra tipología, sí es necesario separarlos con un punto y coma y declararlos según el tipo que le corresponda, tal cual como está acá. Eso con respecto a la clasificación de los datos. Ok, el otro elemento que yo tengo acá son lo que se refiere a los identificadores, ¿verdad? Un identificador, y es el segundo elemento que yo tengo acá dentro de la parte que estoy enmarcando, los identificadores. Los identificadores no son más que las etiquetas o los nombres que yo le doy a mi dato o las variables. Es decir, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, habíamos visto que las etiquetas que nosotros habíamos usado en esa descripción, vamos a ver si la tengo ahora acá, simple, esto que está acá son los identificadores, ¿verdad? No es más que las etiquetas o que yo le doy o le asigno a mis variables. Esas etiquetas tienen que seguir con una cierta regla, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reglas? Aunque yo se las mostré les hice mención en la clase, aquí en el material están enmarcadas cuáles son las reglas por las cuales yo tengo que regirme a la hora de crearlas o darle un nombre a las variables. ¿Cuáles son esas reglas, verdad? La primera de ellas es que debe empezar con una letra, ¿verdad? Desde la A hasta la Z. Y puede estar seguido por una combinación de letras o números y del carácter subrayado. El subrayado es válido para utilizarlo, ¿verdad? Su longitud depende del lenguaje utilizado. Por suerte para nosotros, la longitud dentro del lenguaje de Turbo Pascal permite hasta 63 caracteres significativos, ¿verdad? No se permiten espacios en blanco ni caracteres especiales. Y fue uno de los errores que se cometió durante la asignación. Por lo menos cuando ustedes le dan el nombre al archivo, ¿verdad?
ese nombre del archivo es un identificador y tiene que regirse por esta regla. No puede contener, no puede, tiene que empezar con una letra, ¿verdad? Y no puede contener espacios en blanco, ¿sí? Cuando ustedes dicen program espacio identificador, o ustedes le dan el nombre al programa, también es un identificador que tienen que hacer o tienen que regirse según estas reglas, ¿verdad? Y cuando ustedes están asignando los nombres a las variables, también tienen que seguir esas reglas de la regla de un identificador. Entonces, como tercer premisa o regla, no se permiten espacios en blanco ni caracteres especiales, ¿verdad? Y la última, no se pueden utilizar palabras reservadas del lenguaje. ¿Qué son las palabras reservadas en un lenguaje de programación? Las palabras reservadas no son más que sentencias que hacen, que están destinadas a hacer uso de una sentencia en particular. Por ejemplo, aquí dentro del material les hace mención de una de las tantas palabras reservadas que tiene el software de Turbo Pascal. Por lo menos program, para empezar, ¿verdad? Function, goto, if, label, el mod, el null, el not. Todas estas son algunas de las palabras reservadas que tiene el Turbo Pascal. Tiene muchas más, ¿sí? Solamente aquí lo que queremos ilustrar es algunas de ellas para que ustedes las tengan en cuenta. Estas palabras reservadas, ¿verdad? Que son elementos que ejecutan algún tipo de sentencia dentro del Turbo Pascal, no pueden servir como identificadores porque el compilador simplemente no las va a detectar como tal, sino como una función que ejecuta alguna operación, ¿verdad? Aquí hay una especie de tabulador, ¿verdad? Donde les hace algunos ejemplos de cuáles son los identificadores válidos y no válidos. Entonces, en ese sentido, dice que el primero, que dice cálculo 1, esto dice no válido porque tiene un espacio en blanco. Tasa int, si es válido, no tiene espacio en blanco, comienza con letras y tiene el carácter de subrayado, ¿verdad? Suma, resta, no es válido porque tiene el carácter especial $, ¿verdad? 5 cantidad no es válido porque está empezando con un número y no tiene que hacerlo así, ¿verdad? Tasa interna de rendimiento dice que sí es válido, ¿verdad? Pero tiene una palabra reservada que dice tasa interna de rendimiento, es tan larga que podría simplemente escribirse TIR, ¿verdad? Cuando yo tengo identificadores que son largos o demasiado grandes, a pesar de que el Turbo Pascal los acepta, no se recomienda que sean tan largos porque a la hora de ejecutar programas complejos, invocar este tipo de identificadores, a veces es susceptible a que cometamos errores en los llamados. Entonces es preferible hacer como una especie de acrónimo o de abreviatura, ¿verdad? Que nos permita identificar de forma fácil de qué trata. Por ejemplo, este acrónimo TIR, que es de alguna manera las iniciales de tasa interna de rendimiento, es más fácil de verlo e invocarlo que invocarlo de esta forma como está descrita acá. Una regla, y esta sí la doy desde el punto de vista personal, aunque ya la estoy viendo en algunas bibliografías, es que cuando yo creo los identificadores tengo que darle un nombre que de alguna manera me lo asocie con la naturaleza de la variable. Por ejemplo, si yo voy a capturar la variable que se llama edad, o voy a calcular, o voy a determinar o registrar la edad de una persona, lo más lógico es que la etiqueta sea la etiqueta edad. No le voy a colocar A, o Z, o X, o Y, porque es más fácil identificar a la variable cuando su etiqueta está referida a la naturaleza de que está capturando, a que no la contenga. Entonces, cuando crea las etiquetas, tengo que darle una etiqueta que sea de alguna manera consona con la naturaleza de la variable, ¿sí? Bueno, aquí están los otros, aquí está lo que les comentaba, no reflejan la naturaleza del contenido, ¿sí? Y esta variable suma de edad no es válido porque tiene el símbolo de resta, ¿verdad? Aquí está una parte de lo que yo le estaba comentando de de cuáles son las reglas de sintaxis para declarar los valores según su tipología. Aquí está, si yo quiero declarar una serie, aquí estoy declarando
n identificadores de tipo entero, ¿verdad? Aquí está el rango que me permite que va a almacenar los datos de tipo numérico. En ese sentido, tengo que el byte almacena de 0 hasta 255, el short int, ¿verdad? Que es de tipo entero o de entero corto, almacena este rango, ¿verdad? El tipo entero que almacena este rango, el tipo word que almacena este rango, ¿verdad? Y el longint que almacena este rango que está acá, esa cantidad de caracteres, cantidad de valores numéricos, ¿sí? Eso con respecto a los datos de tipo entero. Con lo que se refiere a los tipos reales, ¿verdad? Aquí están todos los tipos reales que yo puedo manejar. Está el real como tal, que es el que mayor almacena, perdón, el que mayor almacena es el doble, de la precisión doble, ¿verdad? Pero también tengo el single, que almacena esta cantidad, el doble, que almacena esta cantidad, o el extendido, que almacena esta cantidad de valores numéricos, ¿sí? Aquí está con respecto a los identificadores de tipo complejo, ¿verdad? Que son de tipo parte real más parte imaginaria. No los voy a tocar mucho porque en Turbo Pascal no nosotros lo vamos a manejar. Los identificadores numéricos, los no numéricos, perdón, están los booleanos, ¿verdad? Aquí está la regla de sintaxis para declararlos. Los identificadores tipo carácter con la palabra reservada char, ¿verdad? Y los tipo cadena, que son declarados con la palabra reservada string, y entre corchetes voy a declarar la longitud de ese string. El Turbo Pascal, el lenguaje de programación Turbo Pascal, son de esos lenguajes de programación que son on sensitive, o no sensitive, perdón. Es decir, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si yo escribo string con mayúscula y string con minúscula, para el Pascal va a ser la misma sentencia. No hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. A diferencia de otros lenguajes de programación que hoy en día sí son on-sensitive, que distinguen, hace esa distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Hay otro tipo de datos que son los datos definidos propios por el lenguaje de programa del usuario como tal, y son los de tipo definiciones de tipo subrango. ¿Cuáles son esos de tipo subrango, verdad? Permite que un identificador pueda tomar un rango de valores definidos propiamente por el programador. Por ejemplo, para definir este tipo de valores o de datos, perdón, de tipos de subrango, ¿verdad? Tengo que hacer uso de la palabra reservada type, ¿verdad? Con la palabra reservada type defino yo mi valor. ¿Cómo sería? ¿O cuál sería la regla de sintaxis? Identificador igual valor inicial, valor final. Por ejemplo, si yo digo acá en este caso día, mes, ¿sí? Estoy declarando un tipo subrango, estoy declarando un tipo de dato propio, por darle una definición, ¿verdad? ¿Cuál sería el dato propio que yo estoy creando? Se llama día, mes, ¿verdad? ¿Y cuál es el rango válido de este dato? Va a ser de 1 hasta 31. Es decir, que si yo cuando estoy utilizando o estoy declarando una variable de tipo día, mes, y le asigno un valor que está fuera de ese rango, el Turbo Pascal me va a decir que es un valor que está fuera de rango o fuera de orden, porque no está agarrando la tipología que se le está asignando, ¿sí? En ese sentido, otros ejemplos acá sería el tipo de datos letras, ¿verdad? Valor inicial, valor final, o estoy declarando el valor, el tipo de datos días, que está agarrando desde 1 hasta 365. Ojo, estoy declarando un tipo de datos que es de la categoría subrango, es decir, va a agarrar un rango de valores, ¿sí? El otro tipo de dato propio que yo puedo definir son los que son del tipo enumerativo. En ese caso, en el tipo enumerativo, yo voy a definir particularmente cuáles son los valores que va a escoger o que puede agarrar esa variable. Por ejemplo, aquí estoy declarando el valor día sem, ¿verdad? ¿Y cuáles son los valores que puede agarrar este tipo? Bueno, va a agarrar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Es decir, que va a crear de alguna manera una relación ordenada en este sentido.
El que empieza va a ser menor que el que le sigue y así sucesivamente va a crear una jerarquía de orden, ¿verdad? Entonces, si yo quiero declarar este tipo de datos sería algo así como días laborables, ¿verdad? Día SEM. ¿Y quién es día SEM? El rango de valores que va desde lunes hasta viernes, ¿verdad? Entonces yo puedo declarar también el tipo de valor, el tipo de datos libre. ¿Y libre va a tener quién? Sábado y domingo. Entonces yo puedo declarar no laborables, día libre. ¿Sí? Entonces, este tipo de datos o este tipo de datos enumerativos de tipo subrango, nosotros lo vamos a hacer uso cuando estemos trabajando con vectores y matrices, cuando tengamos que crear varios vectores de la misma naturaleza o varias matrices de la misma naturaleza. Entonces lo vamos a dejar para cuando estemos abordando ese tipo de datos. ¿Sí? Voy a cortar acá